Damos gloria al Señor, vamos a entrar a la palabra y vamos a invitar al Espíritu Santo a hablarnos. Jesús dijo, yo no les puedo enseñar muchas cosas ahora, pero se las enseñaré después, cuando el Espíritu Santo nos revele todas las cosas. Hoy necesito que el Espíritu Santo nos revele todas las cosas. Hoy es el día que tu vida tiene que cambiar. Hoy es el día que mi vida tiene que ser transformada en el poder del nombre de Jesús. Cierra tus ojos, invita al Señor. Vamos ahí, deja todo, no hagas otra cosa. No estés haciendo otra cosa. Este tiempito es del Señor. Es 1 hora y media lo que dura este culto. Así que sácalo con paciencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que puedas hoy concentrarte en la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a pedirle al Señor, Padre. Pedimos en este momento que venga tu Santo Espíritu. Invito al Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad. Te pido que nos lleves, te pido que nos ayudes en todas nuestras necesidades, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que vengas tú a través del Espíritu Santo y hables la palabra que según la necesidad de cada uno tiene, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Ahora hemos llamado a este mensaje conociendo la voluntad de Dios para tu vida. El sábado pasado, tú, si no fuiste a la iglesia, no pudiste oír el mensaje que yo prediqué. Pero voy a hacer un pequeño repaso porque lo voy a conectar con conociendo la voluntad de Dios. El mensaje del sábado, ese culto no se transmite para que no hayan tantos, pero el mensaje del sábado se llamaba: no permitas que el enemigo te robe tu identidad. No te lo permitas, porque Dios te ha hecho único y especial. Así que abre tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y el verso 2. Solamente voy a leer porque no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se basa en Efesios 1:9, pero yo prediqué sobre los primeros versos bíblicos de Efesios 1. Dice, bendito, vamos a leer el verso 2 en adelante. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén, porque es algo que está deseando el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, que la gracia y la paz de Dios estén sobre ti, de Dios y de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y usted diga amén. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Le digo, hermano, que esto no deja de ser un misterio, porque aunque lo hayamos recibido, muchas veces no lo hemos entendido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que yo quiero que no permitas que el enemigo te quite tu identidad. ¿Por qué?
porque Dios te ha escogido a ti desde antes de la fundación del mundo. No había hecho el sol, no había hecho las estrellas, no había hecho el firmamento, no había hecho el planeta Tierra, no había dicho sea la luz, ni sean las aguas, ni llénese las aguas de todo animal. Cuando ya te pensó, tú no eres un accidente, tú eres parte de un plan gigantesco, un plan grande, un plan único, un plan perfecto en el que tú encajas perfectamente. No permitas que Satanás te diga que tú eres un estorbo, que tú no sirves para nada, que tú estás caminando en sentido contrario. No lo permitas, porque eso no es verdad. La verdad de Dios para ti es que Dios te ama, te conoce, te planeó que nacieras de esa madre, te planeó que nacieras hasta de ese padre. Necesitaba esos genes de inteligencia, necesitaba esos genes de dones, necesitaba tus genes, unir los genes de tu papá y tu mamá para hacer algo maravilloso que se llama tú, que me llamo yo, algo maravilloso. Yo explicaba el sábado que yo veo tantas cosas de mi padre en mí y veo tantas cosas de mi madre en mí, y como olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo he retomado lo bueno de ellos, lo esforzado y lo trabajadora que era mi madre, lo positivo que es mi padre hasta la fecha, siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío, nunca viendo el punto negro en la pared, siempre tratando de verle a todo el lado bueno. Por más oscura que sea la noche, nosotros nunca vemos la oscuridad, siempre vemos aunque sea la luz de un fósforo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las tinieblas no prevalecen sobre la luz, sino que la luz, que es Cristo, resplandece sobre las tinieblas. Qué lindo eso, amén. Así que vamos ahora a seguir. Dice, según nos, verso 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, Él te escogió por amor. No te escogió porque ibas a tener ojos bonitos. Los ojos lindos que tienes, Él mismo te los puso. Pero Él no te escogió por tus ojos, ni te escogió por tu cabello, ni te escogió por lo inteligente. Todo eso Él te lo puso para equiparte. Te equipó para el propósito para el cual te había escogido de antemano. Y dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él de antemano nos había predestinado. Pero pastora, entonces ya Dios sabe quiénes sí y quiénes no. Bueno, sí, pero no por elección de Él, sino que Él sabía que tú le ibas a rechazar, o Él sabía que tú lo ibas a seguir, y por eso te escogió, porque vio en ti un corazón que se iba a inclinar hacia Él. Él no es un Dios injusto, Él no hace acepción de personas, pero hay personas que aman al mundo y sus deleites y rechazan a Cristo de plano. Me dijo una persona un día de estos: no quiero saber de oraciones, no quiero saber de Dios, no quiero saber de nada. Entiendo que se siente resentida con Dios, pero nunca debes pensar así, porque Dios debe ser el todo de tu vida, la razón de levantarte, la razón de acostarte, la razón de trabajar. Nunca puede ser un ser humano, porque los seres humanos fallamos. Primero, que fallamos. Segundo, que a veces no correspondemos a lo que otra persona hace por nosotros. Tercero, que hoy estamos y mañana no. Por eso nuestras razones para levantarnos, para vivir, para actuar, deben ser enfocadas en nuestro Señor. Amén, sí. Y dice el verso 6 que también lo hizo por el puro afecto de su
voluntad, que yo les decía que traducido al costarricense es porque le dio la gana. Él te ha bendecido, no porque lo hubieras comprado, no porque Él quiso bendecirte. Él te escogió porque Él quiso escogerte. ¿No es lindo eso? Perdón, hermanos. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Oiga, Él nos hizo para que nosotros, a través de nosotros, lo alabáramos. La gente alabe a Dios, que Dios diga, yo alabo a Dios por Juanita, yo alabo a Dios por Panchita, porque esa mujer, porque ese hombre, porque eso ha bendecido mi vida. Usted no puede venir a esta vida a hacer mal, ni a gritar rayos y centellas de su boca. Usted tiene un propósito y hoy vamos a hablar conociendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Amén. Y dice que para alabanza de su gloria, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cómo somos aceptos en el amado? No, eso es un tema que voy a tocar el otro miércoles. Si no lo toco yo, lo toca el pastor. Pero vamos a enseñarles un poco de doctrina. Usted no puede comprar a Dios con pactos. Usted no puede comprar a Dios con ofrenda. Usted le da a Dios una ofrenda porque está agradecida porque a usted mientras otros andan viendo a ver qué comen, a usted le sobreabunda. Usted le da a Dios porque Dios lo ha bendecido, no para comprarlo. Él te escogió antes de que usted hubiera nacido. Él te dio a ti antes de que usted pudiera devolverle un poquito. A Dios no se compra. La salvación no se puede comprar. Es por gracia, porque es por la redención de la sangre de Cristo que nos acercamos y somos aceptados. Nos acercamos al Padre, hermanos. Nos acercamos por la sangre de Cristo y el Padre nos ve aceptable, nos ve precioso, nos ve santo, nos ve puro, porque lo que ve primero en nosotros es la sangre que nos ha dejado perfectos delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que no dejes que nadie te robe, no dejes que nadie te robe, que delante de Dios Él te ve perfecto por la sangre de Cristo. Amén, amén. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. Aleluya. Hermanos, ahora quiero entrar ya conociendo la voluntad de Dios. Dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Eso es importantísimo. Usted no puede hacer algo que no conoce. Usted no puede hacer la voluntad de Dios si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Usted puede conocerla y rechazarla. Eso sí se puede hacer. Dios le dijo, mire, camine en santidad. Y usted dice, no, es que a mí me gusta
el licor. Mire que no fume, no tome cerveza. No, a mí me gusta el vacilón. Bueno, usted está rechazando la voluntad de Dios para su vida. Pero si usted está aquí sediento, hambriento de conocer la voluntad de Dios, déjeme decirle que hoy vamos a ver un pequeño vislumbre de lo que es conocer la voluntad de Dios, porque dice Pablo que dándonos a conocer la voluntad de Dios, según que dice el misterio de su voluntad. ¿Qué es lo primero que Pablo nos está enseñando ahí? Que la voluntad de Dios es un misterio. Es un misterio, pero es un misterio que Él nos dio a conocer. ¿Cuál es el primer conocimiento que Él nos reveló? Que por su sangre Él nos ha adoptado sus hijos, que por su sangre y su sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No rechaces la cruz, no rechaces a Jesucristo, deja el mundo y su pecado y sigue a Cristo. Hay algo que cumplir, hay un propósito que desarrollar y no puedes seguir dando tumbos para acá, tumbos para allá. Hoy piensas una cosa, mañana sale algo en las noticias y te convencieron porque tu mente es débil y porque tienes poco conocimiento. ¿Qué dice la Biblia en Oseas? Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Cuando usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, usted anda buscando influencer para que le digan qué hacer y qué no hacer. Ahora estabas viendo en las noticias a uno que se levantó dizque como influencer y ahí está teniendo grandes problemas. Y entonces, ¿qué influencia me puede dar esa persona a mí? No puede influenciarme en nada bueno. ¿Qué influencia puede dar esa persona en mi vida? Esa persona no me puede influenciar. ¿Por qué? Porque esa persona ni siquiera sabe cómo dirigir su vida. ¿Cómo va a poder decirte a ti cómo dirigir la tuya? Usted me puede decir que los científicos de la NASA te van a decir cómo llegar a ser exitoso y llegar hasta la luna. Sí, si fuera la voluntad de Dios que yo llegue a la luna, entonces sí me sirven sus consejos. Pero si la voluntad de Dios es que yo no sea un astronauta, a mí no me sirven los consejos de otra persona. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es lo importante. Debes saber qué es lo que Dios desea para tu vida. Lo primero que debes conocer aquí mismo en Efesios 5, en Efesios 5:17 dice, Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. ¿Ve qué dice Efesios? No seamos insensatos, sino entendidos para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vámonos a Romanos capítulo 12 y vamos a leer Romanos capítulo 12, el verso 1 y el verso 2. El Romanos 12, el verso 1 y el verso 2 habla de cómo es la voluntad de Dios. Apenas estamos viendo cómo es la voluntad de Dios. Dice, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Wow! Lo que nadie quiere hacer. Ofrecerse nuestras vidas, nuestros cuerpos. Yo he oído a mucho cristiano diciendo, hay que pagar el precio en ayuno y oración y en vigilia. Yo no voy a pelear por eso, hermanos. Pero pagar el precio es orar.
Pagar el precio es ayunar. Cuando usted esté enamorado, ¿paga el precio por estar con el amor de su vida? No. Es un deleite, hermanos. ¿Sabe a dónde se viene a pagar el precio de verdad? Cuando nos negamos a nuestros propios deseos por hacer lo que agrada a Dios. Tal vez tu deseo es pegarle 4 gritos a otra persona, pero no lo vas a hacer porque decides hacer la voluntad de Dios y te vas a negar a ti mismo. Negarse a que mientras otros duermen, tú estés de rodillas. Ahí sí estás pagando el precio. Negarte a que cuando todo el mundo está chismeando y burlándose de alguien o criticando al gobierno, te quedes callado y te niegues a no unirte al chisme, a la burla, a la murmuración. Negarte a ti mismo es como le pasó a José, que vino la mujer de Potifar y se le ofreció en bandeja de plata y le dijo, duerme conmigo. Y él dijo, todo lo que hay en esta casa, mi patrón lo ha puesto a cargo mío y no me ha negado nada. Lo único que no me ha dado es a ti, que eres su esposa. ¿Cómo haría yo tal mal contra mi Dios? José no pensó solamente en desagradar a Potifar, en no desagradarlo, sino que si él se hubiera acostado con la esposa de Potifar, ¿sabe lo que hubiera pasado, hermano? Lo que hubiera pasado es que hubiera echado a perder el plan de Dios para José. Y ahí es donde empiezo a darte tips para que conozcas la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios perfecta es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos. Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No voy a drogarme. No voy a adulterar. No me niego a estar mensajeando, me niego a entrar a tal vicio, me niego y nos negamos y nos sacrificamos porque nuestro cuerpo, esta carne, decía Gigi Ávila, es más mala que el diablo, pero yo creo que cuando tomamos la decisión de negarnos a nosotros mismos y de caminar vidas santas, y porque la voluntad de Dios, quiere conocer la voluntad de Dios, pues ya le digo una parte, la voluntad de Dios es que seas santo y santa, y Él te santifica por la sangre de Cristo, pero ahora debes ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, aunque ese cuerpo quiera beber licor, aunque ese cuerpo quiera drogarse, aunque ese cuerpo quiera resentirse, aunque ese cuerpo quiera enojarse, aunque ese cuerpo quiera murmurar o quiera chismear o quiera criticar, usted se niega porque usted mismo es una ofrenda. Todo su cuerpo, su alma y su espíritu se ofrecen al Señor en santidad, en pureza. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese sacrificio donde todo el mundo dice, ay, no sea tonta, no se deje, no sea tonta. Pero no soy tonta, soy viva. No, hombre, no sea tontita, hágase la tonta, no pague, hágase la tonta, no restituya, no devuelva ese dinero, no devuelva ese libro, no devuelva cualquier cosa, no. Yo quisiera dejarme ese libro, pero lo voy a devolver porque yo quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, olor grato, fragante delante de Dios. Dice,
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que yo con mi razón ofrezco en culto al Señor, mi vida en consagración al Señor. No podrás conocer la voluntad de Dios si no decides caminar una vida santa delante de Él. No podrás hacerlo porque Dios, ya usted eliminó los primeros pasos, eliminó la sangre de Cristo, que es la voluntad de Dios, que la recibas y recibas a Cristo por fe y seas salvo y tu nombre sea escrito en la vida, en el libro de la vida, pueda ser. Y después de eso empezamos a vivir vidas santas delante de Dios. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Para poder conocer la voluntad de Dios, no podés ir detrás de lo que están diciendo las redes sociales. Las redes sociales encontraron a una persona ahí haciéndole, qué sé yo, agresión a otra, y todo el mundo se unió a criticarlo, y el Señor le dijo a usted: no participe de pecado ajeno. Eso no le conviene a usted. Eso no tiene que ver con usted. No se contamine usted. Usted decide, usted toma decisiones. Es una decisión de una vida recta. Es una decisión de una vida santa. Y dice la Biblia: no os conforméis. Si todo el mundo dice que la moda es qué sé yo, andar, qué sé yo, con taparrabos. Usted no puede andar con taparrabos porque todo en las redes sociales lo dice. Usted debe conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida y saber qué es lo que Dios desea para ti, y no andar detrás de las corrientes de este mundo, porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero que el que permanece en Dios permanece para siempre. Qué lindo es eso. Amén. Ya no somos de este mundo. Ya no tenemos que seguir las corrientes de este mundo. Ay, que todo el mundo está viendo tal serie, pero te edifica, pero te levanta tu fe, pero te hace más humana, pero te hace más sensible, te hace más amoroso. No, ahí están viendo una serie del Capo que no sé qué, y solo los enseñan a matar, a mandar a matar, y es lo que hoy vive nuestra sociedad. Pero antes de hacerlo fue aprendido, fue percibido, conocieron cuál era la voluntad de ese gremio y siguieron haciendo la voluntad de ese gremio. No hagas la voluntad de lo que el mundo quiere. El mundo pasa y sus deseos. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque el príncipe de este mundo, dijo Jesús, ha sido ya vencido, pero nosotros debemos tomar las armas de nuestra milicia y derrotarlo y sacarlo de nuestra sangre, de nuestros deseos, de todo lo que está pasando y corriendo en nosotros. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si usted cree que la voluntad de Dios es que usted nunca más le hable a alguna persona, usted está equivocado. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si usted cree que hacer la voluntad de Dios es que usted, como me tratan, yo trato, esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice: no paguéis mal por bien. La Biblia dice: vence con el bien el mal. Esa es la voluntad de Dios. Pero pastora, ¿cómo yo la conozco? Número 1, la voluntad de Dios es su palabra. La voluntad de Dios es su palabra. Ya tenemos un misterio o parte del misterio resuelto. Ya
no hay que preguntarle a Dios si es malo o no es malo matar. Dios ya nos ha dicho que no matéis. Ya no es que preguntarle a Dios si me vengo o no me vengo. Ya la palabra te dice que no os venguéis vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. No crea que ese daño que te hicieron se queda así. No, usted lo entrega en el altar, se lo entrega a Jesucristo, perdona, y Él es el que se encarga de hacerte justicia. Él es el que levanta bandera de justicia por ti. Él es pero debes demostrar ante tus redes sociales, aunque tu corazón esté herido. Es que viera lo que dijo, viéralo como yo ayudé a esa señora, como yo ayudé a ese señor, como yo ayudé a ese hombre, esa mujer, y viera lo que dijo. Vaya al altar y perdone y perdone así de corazón a los ricos, que usted ya no deje que el diablo acuse más a esa persona, y usted lo entrega y usted camina. Si esa persona no quiere caminar como cristiana, usted no se contamine igual que ella. Entonces, ¿qué le criticamos? Si estamos actuando porque me dijo, te diré, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vienen cosas grandes, piénsalo siempre, déjate esto en tu espíritu. ¿Qué habría pasado si José hubiera caído en brazos de la esposa de Potifar? Dígame, ¿qué hubiera pasado si José hubiera caído en la trampa de la amargura y el enojo contra sus hermanos? ¿Qué hubiera pasado? El plan de Dios, los sueños que Dios le había mostrado a él, los sueños de Dios para tu vida no se cumplirían si tú caes en tentación. Así que para conocer la voluntad de Dios, lo primero que tienes que hacer es entender que la palabra es la voluntad de Dios para tu vida. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5 verso 14, creo. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, para poder entender cuál es la voluntad de Dios, no me venga a preguntar que si se dedica a prestar plata que le están ofreciendo. Ya se sabe la procedencia de esos dineros. No se meta. No podemos tener comunión las tinieblas con la luz, por favor. Ahora estaba viendo en un estado una muchacha preciosa que vendía cobijas y vendía sábanas, y vieras qué chiquilla más linda, y ahora ya la vi que puso en el estado se presta dinero, y yo dije, Dios, ¿en qué se metió esta muchacha? Por favor, hermanos, no hagamos los inocentes. Esos dineros no vienen de fuentes limpias. Tenemos que entender que Dios desea que andemos en pureza, que Dios desea. Usted no me puede decir que si la voluntad de Dios es que usted se ponga a un bar. Esas cosas ya se saben, ya están escritas en la palabra. Ya el Señor nos ha dicho cómo andar, cómo caminar. Pastora, venga para que me ore, porque me hice un novio allá
se llama Geomundo, porque el hombre es más mundano que quién sabe qué. ¿Para qué voy a preguntarle a Dios si ese es su novio y su futuro esposo, cuando la palabra ya me ha dicho a mí que no os unáis con yugo desigual? Porque qué compañerismo tiene Cristo con Belial, qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. No, ese no es tu esposo. Ay, pero es tan guapo. Ay, pero me manda flores. El diablo te está seduciendo como la esposa de Potifar. Te está seduciendo para que el plan perfecto, la voluntad agradable y perfecta de Dios en tu vida no se lleve a cabo. Es un engaño satánico. Huye, dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, no, ni pelees. Ahí no hay que pelear. Hay momentos que hay que pelear, pero de las tentaciones de la carne, de esas mejor ni pelees, ni discutan. Ya se sabe que no son la voluntad de Dios. Pero pastora, que yo no sé si es la voluntad de Dios, qué sé yo, que yo me monte un negocio con aquel señor. Pero si ese señor constantemente tiene allanamientos, si ese señor constantemente tiene cosas judiciales, ¿cómo te vas a unir con una persona que no va a pensar como tú, que no va a pensar en ser justa, que no va a pensar en ser honrada? Tú hay cosas que ya las conoces, Dios ya las ha establecido. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Número uno, la voluntad de Dios está en su palabra, y por eso debes aprender y pasar tiempo en la palabra. Yo vengo diciéndolo, la persona que no saca tiempo para leer las escrituras, esa persona jamás crece, jamás crece, aunque oiga 50,000 predicadores. Los predicadores le enseñan, pero déjese enseñar por el Espíritu Santo. Jesús dijo que mis palabras son espíritu y son vida. Sí, nosotros los maestros, los predicadores, Dios nos puso para enseñarle, pero para recibir revelación, porque hay un misterio también en la voluntad de Dios. Yo no te puedo decir si la voluntad de Dios es que te vayas para Estados Unidos o que no te vayas para Estados Unidos, y la Biblia tampoco te lo va a decir. Yo no puedo decirte si ese hermano de la iglesia que es cristiano y ama a Dios es tu futuro esposo, porque puede ser que sea el otro hermano. No lo sé. Entonces la voluntad de Dios hay que buscarla. Hay que buscar la voluntad de Dios. Ya sabemos que hay una parte que ya está escrita en la Biblia. Esa no hay ni que preguntarla. La Biblia ya la estableció. Pero hay otra parte en que ya está establecida y que está en misterio, y que nosotros la vamos a tener que buscar y conocer. Dice lo que les he estado repitiendo, dice, está en Primera de Juan 2:16. No lo busque, nada más. Vamos a leer el 15, el 16 y el 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No me diga que el amor del Padre está en usted y usted es una gran mundana, un gran mundano, porque está contradiciendo la Escritura. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué tremendo verso! ¡Qué tremendo verso! Para conocer la voluntad de Dios también quiero decirles que debes entender que Dios va a usar su palabra
también Dios va a usar a sus profetas, Dios va a usar a los pastores, Dios va a usar a sus mentores. Si su pastor le dijo, mire, Dios, no pregunte más, esa persona no te aprecia, esa persona no es para ti. ¿Para qué sigues preguntándole a Dios? Si ya Dios puso mentores, si ya Dios puso pastores, si ya Dios nos puso a nosotros para ayudarlos a encaminar y que lo cojo no se salga del camino. Necesitas entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Necesitas entender cuál es la voluntad de Dios. Sigo leyendo en Colosenses capítulo 1. Vean qué tremendo, cómo está Colosenses, está conectadísimo con este tema. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedía Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Colosenses 1:9. Que seáis llenos de todo, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Cuando la voluntad de Dios, ya lo que usted necesita es una dirección y usted no sabe para dónde coger y no está en la Biblia porque es algo personal. Pablo dice que yo oro para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pues ahí está la clave. Ore a Dios. Pídale a Dios que usted quiere saber cuál es su voluntad. Cuando yo no encuentro dirección, yo le hago memoria a Dios. A Dios no se le olvida nada, pero a Él le gusta que yo le recuerde que Él lo ha prometido. Y yo le digo, Señor, los patriarcas cuando te consultaban a ti, tú los guiabas, tú los dirigías. Tú le dijiste a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero después, cuando él salió de Ur de los Caldeos a Harán, Dios le dijo que entrara a Canaán y que esa tierra se la iba a dar a su descendencia. Y luego Dios le dijo, vaya y haga tal cosa. Cuando le dijo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, Dios siempre le daba direcciones a Abraham. Cuando nació Isaac, Dios le dijo, sube al monte Moria y ofréceme a tu hijo, a tu único hijo. Y entonces él obedecía porque sabía que ir a ofrecer a Isaac era la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. Ahí está el secreto, que a veces no nos gusta, a veces nos parece injusta, a veces nos parece que es cruel, pero nos parece todo eso porque no entendemos que hay un plan tejiéndose. Y si usted no sabe qué hacer en adelante, pídale a Dios sabiendo que Él es un Dios que tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene boca y habla. Pídale a Dios que le dirija. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿hacia dónde voy? La palabra de Dios dice en Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que la da en abundancia y sin reproche. Él no te va a decir, ahora sí viene, ahora sí
sí que echaste a perder todo el negocio, ahora sí que te endeudaste. Bueno, pero ahora necesitas sabiduría. La voluntad de Dios es que no estés endeudado, porque lo dice la Biblia, no debáis nada a nadie. O sea que ya es la voluntad de Dios que paguéis la deuda, pero ahora no sabemos cómo pagarla. Pídalo a Dios, se lo dice un testigo fiel. Cuando yo estaba tan endeudada y no sabía cómo salir de mi deuda, y el Espíritu Santo me guió y me dijo: vaya, haga aquí, haga esto, haga ayuno de 3 días, haga esto, llame a tal persona para que le venga a orar. Hermanos, fue una dirección con puntos, con comas, con tilde, y tal como el Señor me dijo: llama a todos tus acreedores, diles que les quieres pagar, pero que te permitan pagarte poco a poco, porque tú ahora no puedes pagarles de un solo. Yo llamé a mis amigas que les debía, yo llamé a los bancos y les dije: miren, yo esta cuota no la puedo pagar, me voy a seguir atrasando, yo necesito que me hagan un nuevo plan de crédito que yo pueda pagar. Yo necesito, el Señor me dijo que les dijera que me dejaran pagar por semana, no por mes. Los bancos se negaron porque ellos decían que ya el sistema lo tenía para meses. Yo les dije: yo les quiero pagar, pero estoy pasando por una situación económica tan grande, tan fuerte, que yo no puedo esperarme hasta los 30 porque me voy a comer la plata y yo necesito pagarles. Hermanos, y me dijeron que no, pero a los 2-3 meses me llamaron y me aprobaron que yo pagara todos los lunes, y lunes a lunes yo iba y depositaba 5,000 pesitos. 5,000 pesitos era poquito para una deuda de 6 millones, pero cuando yo me di cuenta, los bancos se agradaron tanto de mi deseo de pagar que me llamaron y me dijeron: de ahora en adelante el 5 que usted traiga se va a ir directo al capital, el banco le perdona todos los intereses. Hermano, cuando usted está en la voluntad de Dios, usted va a saberlo, porque te va a traer bendición. Ahora oíamos al hermano Maldonado y él enseñaba acerca de la voluntad de Dios, que es algo que también quiero mencionar. Esto, él fue el que lo dijo, pero es real. Cuando estás en la voluntad de Dios, Dios va a proveer. Dios viene dando providencia. Yo por eso he venido orando acerca de que queremos hacer un templo, que necesitamos hacer, que Dios provea, que Dios supla, que Dios nos dé los dineros, que nos dé alguna propiedad que podamos comprar. Todo eso lo hemos venido orando. Y hemos venido orando y orando. Hermanos, a mí me ha sobrado quien me venga a decir que me presta el dinero, pero Dios no me ha dado luz verde a mí. Por eso yo no me he movido. Esperar en Dios a veces es difícil para la carne, pero es lo mejor y lo más seguro. Cuando ustedes se mueven en la voluntad de Dios, Dios le va a proveer. Cuando yo le pregunté a Dios que si Él quería que yo abriera la iglesia, que si Él me estaba llamando al pastoreo, hermanos, habían días en que yo ni los pasajes del bus tenía. ¿Cómo yo iba a meterme a pagar un local cuando yo no tenía ni oveja, ni pueblo, ni nada? Y tras de eso fui a ver en fe un local y valía $500 en ese entonces, y yo me fui a verlo y pedían $500 estamos hablando hace 15 años, casi 16 años, y entonces que $500 de depósito y $500 de mensualidad. Eso era una locura para mí. Yo estaba en mi peor situación económica, no había posibilidad en mí. Pero yo le pregunté al Señor: Señor, yo he de ir. Y entonces Él me ponía el ardiente deseo. Me mandó una persona que me dijo: pero ¿por qué usted no abre una iglesia? Y yo le dije: porque estoy orando. Le puse señales al Señor, pero no se las voy a contar a nadie, porque eran solo Dios y yo. Y porque si no, uno le está ayudando a Dios y puede tocar el corazón de alguien. Y yo le había dicho: Señor, tú tienes que quitar en mí el miedo de ser pastora. 2, tú tienes que proveer el dinero para la entrada, por lo menos el primer mes, y el depósito. Y 2, yo te pido, Señor, que si tú me has llamado, yo no tenga que andar detrás de dineros.
Usted me va a proveer mes a mes el alquiler del local, la luz, el agua y todos los gastos que la iglesia va a tener y los gastos de mi casa, porque tú eres el proveedor. Y si no, sabré que este llamamiento no es de Dios, sino de hombres, y yo no quiero meterme en algo que no sea tuyo. Hermanos, si un hermano me dijo, jale a ver el local que usted fue a ver, y yo lo vi, se lo enseñé, y me dice, ¿cuánto le están pidiendo? Y entonces yo le dije, necesito $1,000 para empezar. Y entonces él dijo, si usted quiere yo se los presto. Y entonces dije yo, wow, entrar desde el principio con deuda, cuando yo había sido libre de la deuda. Yo le dije, déjeme orar. Entonces yo me fui y me metí en un ayuno y le dije, Señor, es de esa forma que tú me vas a dar el dinero, porque ¿quién te viene a decir que te da $1,000 tan fáciles? Hace 15 años no era tan fácil. Y entonces el Señor me dijo, ve porque yo estoy contigo. Así son las cosas. Entonces yo llamé a la persona y le dije, le voy a aceptar esos $1,000. Hermanos, entramos un primero y para el 15 de ese mes de junio nosotros ya habíamos cancelado los $1,000. Y cuando vino el 2 de julio, el 1 de julio, que había que volver a pagar el local, ya yo tenía la plata del otro. Y así han pasado 15 años. Y si no viene de Estados Unidos, viene de por aquí, viene de por allá, viene de Cartago, viene de Heredia, viene de cualquier parte, donde sea. Pero yo he visto a Dios proveer. Cuando estás en algo que es la voluntad de Dios, viene la provisión. Dios te abre puertas, Dios te abre, Él va contigo. No que no hayan dificultades, sí van a haber dificultades siempre, en la vida siempre habrá, pero tú sabes que Jehová va contigo. Y el Señor, después el Señor dijo, abre Madres Unidas en clamor, pero yo como, Señor, si ni plata tengo, si ni nadie me conoce, si soy tan pequeña, ¿cómo voy a hacer un programa a nivel nacional? El Señor me dijo, ve porque me place enviarte. Pues ahí me fui, hermanos, ahí me fui a lo que Dios quisiera. Y sí es cierto que a lo que Dios quisiera, hermanos. Y cuando hoy yo veía Madres Unidas en Clamor Nicaragua, yo decía, qué gloria, cómo valió la pena obedecer. Cuando yo estaba en un congreso en Estados Unidos y vino una profeta y me dijo, dice el Señor, ¿qué pasó con Nicaragua? Y yo sabía que tenía que llevar Madres Unidas a Nicaragua. Yo obedecí y vi su gloria, y no me he olvidado que Él me dijo que me entregaba Centroamérica. Y si Él me entregó Centroamérica, no hay coronavirus, no hay pandemia, no hay nada que lo detenga. El día que ya Dios determinó que yo entre a Honduras, entraré a Honduras. El día que Él determinó que yo entre a Guatemala, entraré a Guatemala. El día que Él determinó que entre a El Salvador, a Belice, a Panamá, yo voy a entrar, porque Él es el Señor. Amén. Yo le digo algo, camine en la voluntad de Dios, camine, es más lindo, es más fácil, la vida le será más sencilla, se llevará menos golpes, menos decepciones, menos tropiezos. Pero sepa esto, que el Señor dice, yo iré delante de ti, enderezaré los caminos torcidos, abriré puertas que estaban cerradas y las puertas no se cerrarán. Amén. Lo leemos para que ya nos vayamos. Este tema es tan rico que yo me hubiera quedado toda la vigilia, toda la noche hablando acerca de cuál sea la voluntad de Dios al contemplar mi vida. Cuántas veces me ha dado Dios instrucciones, cuántas veces me ha dicho cosas y me ha enseñado que bueno ha sido Dios conmigo. Amén. Vamos a ver si lo encontramos en Isaías. Creo que está en el capítulo 42 o 43.
No, 45, perdón. Isaías 45, y con esto nos vamos, hermanos. Qué lindo es caminar en la voluntad de Dios. Isaías 45, del 1 al 3. Dice, aleluya, diga, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar. Amén, dice, así dice Jehová, has ungido a ti, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dice el Señor, te habla a ti el Señor, es para ti esta palabra. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Qué lindo, esa es la voluntad de Dios. Dios irá delante de ti, busca la voluntad de Dios, pide la voluntad de Dios. Es su voluntad que tú camines alineado con el Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida y que bendiga su palabra y que sea prosperada en tu vida, en el nombre de Jesús.